Welcome everyone, and thank you for Bienvenidos a todos y gracias por reunirnos con el Shankly Institute estamos en educación y AFT, internacionales, defendiendo democracia, la resistencia latinoamericana al autoritarismo. El evento de hoy representa estar aquí para aprender juntos. Yo sé que nuestros colegas americanos están muy entusiasmados en conocer sobre los colegas latinoamericanos, sobre las tácticas que han usado y cómo han expandido democracia en todos los países cuando han habido ataques en la votación, en los trabajadores y los derechos humanos. El webinar de hoy va a ser interpretado simultáneamente de inglés a español y de español a inglés. Quiero agradecerles a las interpretaciones del lenguaje que estamos usando hoy. Por favor, use lo que se les dio de instrucciones en la parte inferior de su pantalla para usar la interpretación. Cuando escuchamos a nuestros colegas de Latinoamérica, vamos a estar viendo las preguntas de la audiencia en la función de Q&A. Quizá no lleguemos a todas las respuestas, pero las vamos a ver todas y va a influenciar los sindicatos del futuro y los webinars del futuro. Por favor, mándenos sus preguntas por medio de Q&A. Es un placer para mí entonces presentarles a dos líderes de los sindicatos para empezar nuestro webinario. Sonia Letton, que es la presidenta de Educación Internacional de Latinoamérica, y Evelyn de Jesús, que es la directora vicepresidenta de AFT. Sonia, es mi placer pasárselo a usted para que nos dé unas remarcas breves antes de que la señora de Jesús tome el micrófono. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros de la AFT. Sí, de Muchísimas gracias Sonia. por esta invitación. La verdad que es muy, pero muy halagador esta invitación. Estuvimos hace muy pocos días con Evelyn compartiendo un seminario de la Internacional de la Educación para América Latina. Y estamos muy agradecidos para poder discutir este webinar con compañeros y compañeras de los sindicatos docentes de todo el mundo en un momento tan difícil del mundo. Justamente nos parece muy pertinente este seminario con el nombre Defensa de la Democracia, Resistencia Latinoamericana al Autoritarismo, que es lo que nosotros estamos haciendo en toda América Latina frente a gobiernos de derecha y en el caso muy particular nuestro de Argentina, esta alianza de Trump con el presidente Milei. Muchas de las acciones de Donald Trump son acciones que imita el presidente de la Argentina. Así que estamos viviendo un momento muy difícil de desfinanciamiento de la educación pública, de una situación muy grave en cuanto a los despidos no solo de docentes, sino de trabajadores y trabajadoras del Estado, y en una situación de pobreza para nuestros niños y niñas. Así que agradecerles esta invitación en nombre de mi sindicato CETERA de Argentina y también en nombre de todos los compañeros de la Internacional de la Educación para América Latina. Muchas gracias, mis hermanas Mary Catherine y Sonia. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Como escuchó de Mary Catherine, este seminario en línea es el tercero de una serie que desarremos no tener que hacer. En serio, hace 3 o 4 años, ¿quién podría haber predicho que nos encontraremos en una serie de programas subtitulados Estados Unidos de América en sus 249 años de aniversario? Tardes, no se escucha. En una serie de programas subtitulados cómo detener una democracia en retroceso, centrados en los Estados Unidos de América en sus 249 años de aniversario. Pero aquí estamos. Nuestra democracia ahora pende de los hilos que se rompen aún más cada semana.
afortunadamente, nuestro movimiento, el movimiento obrero, cree y expresa una verdad, solidaridad internacional para que podamos aprovechar las experiencias y los conocimientos de nuestros hermanos y hermanas quienes Dios los bendiga, están dispuestos a compartir y ayudarnos a aprender de sus historias recientes. Las amenazas a la democracia están en todas partes en estos días, por lo que no falta experiencia entre las organizaciones de trabajadores desde India y Pakistán, Myanmar y Tailandia, hasta el Tíbet, China, incluso Corea del Sur, antes de saltar al otro lado del Océano Pacífico, a las costas de América Central y del Sur. Hoy tenemos una soledad presentación de líderes de sindicatos de la educación en Chile, Argentina, Colombia y Honduras, a quienes los líderes de la AFT de California, Nuevo México, Nueva York, Puerto Rico y Florida cuestionaron sobre las tácticas y el músculo político que sostiene la escala del movimiento democrático en todo el continente. Nuestro moderador abrirá un diálogo con el presidente local de la AFT en Puerto Rico. Todos nosotros presentadores tienen experiencia en la organización práctica de movilizaciones de protesta. Seré honesta, la velocidad y la fuerza con la que tantos pilares de nuestra propia democracia ha sido atacado nos has dejado a muchos de nosotros muy preocupados. Francamente, me ha sorprendido la rapidez con la que con las corporaciones gigantes, las universidades ricas y los bufetes de abogados de élite se han doblegado y doblado la rodilla ante nuestros presidentes cada vez más autoritario y antidemocrático. Sé en la funda de mi corazón que los sindicatos, no estas otras instituciones, siempre han sido los defensores centrales más importantes, no solo de los trabajadores, sino de los valores democráticos que son la base del país que amo. Y estoy profundamente orgullosa de la firma en que mi sindicato está luchando y organizando a otros sindicatos para que se unan a nosotros en los tribunales, en el Tribunal de la Opinión y de la opinión pública en las calles. Pero estoy convencida de que tenemos muchos que aprender de nuestros hermanos y hermanas que han estado aquí antes que nosotros, que han aprendido las lecciones más duras, que han creado las tácticas más efectivas, que han descubierto cómo construir coalizaciones y movilizaciones de base amplia y multimática para hacer frente a los dictadores mientras protegen a su pueblo. Así que comencemos. Voy a presentar a nuestro moderador, Mark Fristing, ex asesor principal de políticas latinoamericanas en las administraciones de Obama y Biden. Durante la administración Obama fue asistente especial del presidente y director para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, así como asistente administrador por América Latina y el Caribe. En la administración Biden, Mark se desempeñó como administrador adjunto interino
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Mark, el espacio es tuyo. Bueno, gracias Evelyn por esa introducción tan generosa. Realmente es un gran gusto tener la oportunidad de participar en esta conversación tan importante y tan oportuna. Vamos a escuchar hoy varios acentos regionales. El mío es buen acento gringo, entonces espero que los intérpretes no tengan mucho problema. Bueno, el tema de la democracia en las Américas es el asunto al cual yo he dedicado mi vida profesional durante 4 décadas. Pero solo ha sido en los últimos años que yo he empezado a reflexionar un poco sobre las lecciones que nosotros en Estados Unidos podemos aprender del autoritarismo y la defensa de la democracia en América Latina. A nivel personal, yo he tenido el honor de ser atacado por mi trabajo a favor de la democracia por líderes autocráticos como Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, el régimen en Cuba y comenzando la semana pasada, la administración Trump a través de un mensaje público en Twitter de Tulsi Gabbard. Y sabemos que parte del manual de los autócratas es tratar de intimidar, tratar de silenciar, pero ese ataque me ha hecho aún más dedicado al trabajo que ustedes están realizando hoy. Y realmente es un gran placer estar aquí con ustedes. Bueno, para mí la lección más importante que hemos aprendido de la experiencia en América Latina con la democracia es muy sencilla. Es que la democracia necesita ser defendida. No podemos darla por sentada. Las democracias más sólidas pueden caer. Es algo que hemos visto en muchos casos en las Américas. En el caso de Uruguay, por ejemplo, en los años 70, en el caso de Venezuela, en años recientes, y hay muchos otros ejemplos. Y muchas veces lo que pasa es que la gente no percibe la amenaza hasta que es demasiado tarde. Una segunda lección, yo creo, es que la democracia rara vez se pierde de la noche a la mañana. Es un proceso lento. Sí puede pasar rápido, como pasó en Chile, por ejemplo, en 1973 con un golpe militar, pero en el siglo XXI, el auge del illiberalismo suele ser gradual. Puede comenzar con elecciones libres, luego vienen la erosión de derechos y los ataques a las instituciones democráticas. Tercera, la democracia no siempre, y tenemos que reconocerlo, la democracia no siempre es la prioridad principal de la gente. La economía o otros temas, por ejemplo, la inseguridad, normalmente pesan más. Es algo que sabemos en base de las encuestas en América Latina y también en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante asegurar que la democracia ofrezca resultados concretos para la población y ampliar la defensa de la democracia para que esté ligado a las aspiraciones económicas y sociales de los votantes. Cuarta, los gobernantes autoritarios no actúan solos, necesitan cómplices. Y hemos visto en las Américas, en muchos casos, instituciones, partidos políticos, empresarios, los medios de comunicación, líderes religiosos, hacen pactos con líderes autocráticos. Y quizás lo hacen por miedo, por chantaje, por beneficios. Pero hoy vemos un proceso parecido en Estados Unidos. Quinta, viene el papel de los medios, que realmente es vital, obviamente, tanto en el debilitamiento como en la restauración de la democracia. Hoy la censura es un problema, como ha sido por muchos años, pero quizás lo sea más la desinformación. En América Latina, los movimientos políticos han utilizado la desinformación durante décadas, pero ahora, por razones tecnológicas, obviamente es mucho más fácil y más impactante. Y hoy en día, el principal difusor de desinformación reside en la Casa Blanca. Entonces, resolver cómo combatir eso va a ser fundamental.
Sexta, como se han mencionado, las coaliciones amplias son esenciales. Las organizaciones deben dejar a un lado sus diferencias para defender la democracia. Y habrá tiempo después, una vez restaurada la democracia, para debatir sobre políticas públicas. Y finalmente, para mí, una lección muy importante es que la sociedad civil importa mucho. Las movilizaciones masivas sí pueden funcionar y hay muchos ejemplos de eso. Es algo que vimos en Bolivia en 2019, después de elecciones allí empañadas por fraude. Vimos igual en el caso de Guatemala en 2015, cuando hubo protestas contra la corrupción. Bueno, tenemos un gran grupo de ponentes para hablar sobre estos temas y mucho más. Y vamos a comenzar con una conversación sobre Argentina. Argentina, como ustedes sabrán, es reconocida en general como una de las democracias más sólidas de la región. Tiene elecciones libres y justas, un poder judicial bastante independiente y una sociedad civil muy activa. Tiene sindicatos también famosos por su fuerza, capaces de movilizar a grandes multitudes en torno a temas económicos, sociales o políticos. Y en años recientes hemos visto movilizaciones notables, el movimiento feminista contra la violencia de género, por ejemplo. También enormes protestas contra las reformas de pensiones y las medidas de austeridad. No, hoy, como se ha mencionado, Argentina tiene un presidente libertario de derecha. La elección de Javier Milei fue producto de la frustración por el prolongado mal desempeño económico del país. Sonia ya habló un poco sobre los desafíos que se enfrentan en Argentina. Desde que asumió el poder, Milei ha tomado una serie de pasos preocupantes. Ha gobernado con frecuencia por decreto. Ha desmantelado instituciones de derechos humanos. Ha restringido la protesta pacífica y ha utilizado a una retórica fuertemente polarizadora. Mientras tanto, la oposición política en Argentina sigue débil y fragmentada. Bueno, para continuar la conversación sobre Argentina, contamos con J. Philip Abraham. Él es el secretario tesorero de la Unión de Maestros en el estado de Nueva York, NYSUT. Pero antes de pasar la palabra a Philip, solo quiero hacer un anuncio sobre la interpretación para aquellos que llegaron tarde. Pueden buscar el botón de interpretación en la parte interior de la pantalla. Pueden buscar el icono para elegir tu idioma. To say that in English, for those of you coming in late, and if you're looking for interpretation, please look for the interpretation button at the bottom of the screen, and then you can see an icon and choose your language. And with that, Philip, the floor is yours. Muy buenas tardes, gracias Mark. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Felipe Abraham, como dijo Mark. Nacido en Haití, sangre dominicana de parte de mi papá, para que sepan. Un placer estar aquí con nosotros. Mi pregunta va dirigida a Dona Sonia. Dona Sonia, por favor, ¿cómo podemos ser firmes defensores de la democracia y la libertad y al mismo tiempo mantener a nuestros miembros seguros y protegidos de represalias de un gobierno hostil? Nosotros hemos vivido momentos muy difíciles, tanto en la gestión de derecha de Mauricio Macri, un presidente hace 2 mandatos, y ahora con el gobierno de Javier Milei. Yo creo que hay que resistir, que hay que seguir peleando, pero que hay que además defender a los miembros. Hay que en ese sentido ser muy cuidadoso con respecto a cuáles son las medidas de lucha en este momento en Argentina. No sé si ustedes han visto las informaciones, pero los miércoles hay marchas de jubilados porque el salario de los jubilados cayó de una manera muy importante y hay represión. Se reprimió hace muy poco a periodistas. Hubo represión a una marcha de discapacitados que peleaban por una ley que mejorara los subsidios y
todo lo que tiene que ver con los subsidios y la generación estatal de recursos para la discapacidad. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo en Argentina es una fuerte represión al movimiento social y sindical, y tenemos que cuidar a nuestros miembros al mismo tiempo que los defendemos. Hemos planteado varias acciones que tienen que ver con medidas judiciales. Hemos logrado varios triunfos legislativos, hemos estado frente al Congreso, tenemos una gran marcha en el mes de septiembre y octubre. Aquí el 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro y vamos a estar realizando una marcha, y creo que también se lo defiende globalmente, y me parece que es muy importante, más en esta situación que está viviendo Estados Unidos y que también está viviendo Europa, porque la derecha no es patrimonio, los gobiernos autoritarios no son patrimonio de una región, sino que esto lo estamos viendo en muchos lugares. Me parece que es importante el intercambio y poder conocer las distintas opiniones, porque con todo respeto quiero decir que con respecto a lo que mencionó Marca al principio, no se puede sostener un bloqueo de 31 años a un país. Y eso es algo que Estados Unidos y sus gobiernos se lo tienen que cuestionar, porque también eso genera situaciones de muchísima pobreza para los pueblos. Nosotros tenemos un endeudamiento externo que el Fondo Monetario Internacional planteó por fuera de toda la normativa del Fondo Monetario. Los directivos del Fondo Monetario nunca podrían haber otorgado ese préstamo que otorgaron a la Argentina, porque está fuera de toda la normativa del Fondo Monetario, y se hizo por motivos políticos para primero sostener al gobierno de derecha de Mauricio Macri y ahora el de Javier Milei. Esas cosas que suceden en América Latina son las que después generan un conflicto muy grande, muertes, despidos y situaciones muy graves. Creo que tenemos que estar a la altura para defender a nuestros miembros. Muchísimas gracias, dona Sonia. Mark, no sé si hay tiempo para otra pregunta o si... I don't know if there's more time for more questions. Yo creo que sí, sí, es una Sí, pregunta hay corta tiempo, y una pues. respuesta corta, sí. Pues está muy bien. Pues, doña Sonia, usted habló de el enlace que tiene con otros miembros de la sociedad, ¿no? De los jubilados, ¿no? Que se juntan también a la pelea, ¿no? A la lucha. Pues, mire, otra cosa que tengo es cómo podemos movilizar a nuestros propios miembros y alinearnos estratégicamente con otros sindicatos y organizaciones aliadas para así incrementar el impacto de nuestro trabajo. Sí, justamente, Philip. Nosotros lo que estamos desde el principio del gobierno de Javier Milei, discutimos con las centrales obreras y otros miembros de la sociedad civil, los feminismos, los que luchan por el ambiente, los jubilados, los médicos, el personal de salud. Discutimos muy claramente el tema de que solos no íbamos a poder, que enfrentar un gobierno autoritario, reaccionario, que iba por todos nuestros derechos, requería de la unidad de todos los trabajadores y de sectores más amplios incluso. Además de las familias, la importancia de las familias, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adultos que van a la escuela pública. Por eso impulsamos la campaña por la pública que lleva adelante la Internacional de la Educación, y eso lo estamos planteando con los padres, con los alumnos, con nuestros estudiantes, porque entendemos que resistir un gobierno tan pero tan difícil como lo deben estar viviendo ustedes en los Estados Unidos, lo que estamos viendo con los niños, y queremos aquí expresar toda nuestra solidaridad a los miembros del FT con lo que están haciendo con nuestros compatriotas,
latinos, lo que estamos viendo, lo que sufren las familias, bueno, solamente esa lucha la podemos dar si estamos unidos, si generamos comunidad y si peleamos juntos. Cuenten con nosotros, estamos con ustedes, tanto desde Argentina como desde América Latina. Se lo agradezco muchísimo. Señor Mark, por Sí, favor. bueno, gracias, Sonia, por esas muy buenas ideas y también por su solidaridad con nosotros. Y gracias, Philip, por esas preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar al país de Honduras. Honduras, en contraste con Argentina, ha sido durante mucho tiempo uno de los países más pobres del hemisferio. Ha sido una fuente importante de migrantes a los Estados Unidos. Y la democracia allí se restableció en los años 80, pero en los últimos años algunas elecciones han estado marcadas por fraude. La sociedad civil ha denunciado el espacio, ha denunciado el cierre del espacio político. La corrupción allí, francamente, es rampante. Los narcotraficantes han penetrado en las instituciones del Estado y ahora mismo un expresidente cumple una condena de 45 años en Nueva York por narcotráfico. Hoy existe en Honduras gran preocupación por la concentración de poder en la presidencia y en la familia presidencial. El gobierno actual en Honduras ha aliado con uno de los países más autoritarios en el mundo, ha defendido a Maduro en Venezuela y reconoció el triunfo de Putin en la última farsa electoral en Rusia. Pero dentro de Honduras, el gobierno... Dentro de Honduras, el gobierno ha declarado estados de emergencia en muchas ciudades para combatir el crimen y con elecciones previstas para este año, la preocupación por la integridad del proceso electoral es enorme. También hay amenazas de violencia contra actores políticos y cívicos. Y lo que vemos en las encuestas en Honduras muestran que hay menos apoyo a la democracia allí que en cualquier otro país de América Latina. Bueno, para seguir nuestra conversación sobre Honduras, tenemos a Carla Hernández Matz, vicepresidente de AFT en Florida. Carla. Hola a todos, gracias Mark. Mi nombre es Carla Hernández Matz, como educadora, líder sindical y orgullosa hija de inmigrantes hondureños. He dedicado mi vida a fortalecer nuestras comunidades y defender los valores democráticos. Mi reciente candidatura como nominada demócrata para la vicegobernación de la Florida me brindó una perspectiva única sobre los desafíos y la urgente necesidad de proteger la democracia, no solo en los Estados Unidos, sino a toda América. Es un honor poder tener esta conversación entre catrachos con el presidente Luis Daniel Fonseca, un líder sindical en Honduras. Hoy me enorgullece destacar la inspiradora resiliencia de las comunidades latinoamericanas que resisten el autoritarismo y luchan valientemente por la justicia, la equidad y la libertad. Bienvenido, presidente Fonseca. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. Decirles que para nosotros también es un orgullo tener una hermana catracha en defensa siempre y solidaria. Una vez que se trasciende fronteras, pues sabemos que no es fácil y aún así nosotros como Colprosuma fuertemente en Honduras hemos sido golpeados desde 1980. Fue intervenido por el gobierno, se nos devolvió prácticamente nuestro sindicato en 1994, del cual pudimos plantear nuestra primera ley orgánica hasta tener una reforma en 1997 y luego nuevamente con grandes amenazas de volver a ser intervenida por la forma en que hemos venido trabajando de proponer y sobre todo con un eslogan muy importante a lo interno de la sociedad. Colprosuma nació en la lucha y vivirá en la lucha en defensa de los sagrados intereses de sus afiliados, pero también de la comunidad en general. Hoy, en la hermandad
de esa frase filosófica hemos fortalecido los lazos de unidad con la Internacional de la Educación y por medio del movimiento pedagógico latinoamericano hemos trabajado en propuestas que vienen a fortalecer aún más esta resiliencia que hemos tenido en el proceso educativo, que en el año 2019 lanzamos propuestas de políticas públicas educativas alternativas al modelo neoliberal, siempre desde la perspectiva del movimiento pedagógico latinoamericano, y en este año, el 25 de julio, entregamos las bases filosóficas para poder tener un nuevo modelo educativo que sea el eje central de desarrollo de este país. Así que eso nos ha venido fortaleciendo aún más después de todo lo que hemos pasado en una democracia bastante débil, pero que nosotros nos ha ayudado para fortalecer estos espacios de unidad sindical. Muchas gracias. Tocó algunos de estos temas, pero aquí le va la primera pregunta en general. Dada la historia reciente de movimientos populares en la región, ¿cuáles son algunas de las estrategias eficaces para iniciar y mantener un movimiento duradero con una coalición amplia intercambiable? Primero, nosotros apuntamos que si no sabemos comunicar qué es lo que pretendemos y hacia dónde queremos avanzar, es difícil. Hay que tener primero la red de comunicación correcta con los actores que de verdad venga a validar lo que vamos a hacer en los diferentes procesos. Luego de eso, sabíamos que teníamos que ampliarlo y conocemos que en la comunidad educativa, si es bien que hablamos nosotros de poder unir a los catedráticos, a la academia, poder unir a la empresa, al entorno, pero no es menos cierto que el primer eslabón, el primer trinomio que tenemos que tener en unidad y bien comunicado es al padre de familia, es al alumno y es a nosotros como docentes. Tenemos que tener conciencia social. Si no tenemos conciencia social, difícilmente vamos a poder trasladar lo que de verdad requiere toda una comunidad educativa, porque recordemos que los contextos vienen siendo diferentes de un extremo a otro extremo, aunque estemos en el mismo país. Esto ha venido a fortalecer y a tener vínculos con universidades para poder brindar diferentes tipos de diplomados, y de algo que sí estamos seguros es que en la medida que nosotros estamos en el movimiento pedagógico que venimos también de este fin de semana, de estar en el Perú, y los compañeros que ahí estuvieron saben cómo se va extendiendo y qué ideas, de acuerdo al entorno que tenemos, seguir fortaleciendo y seguir construyendo este movimiento para llegar a esa teoría y que sea como la fuente de consulta de nosotros poder ir saliendo de muchas problemáticas que pueden apoyarnos como teoría filosófica para poder salir avante en relación a lo que la educación requiere a nivel de Latinoamérica. Excelente. Y tocó en estos temas también, pero quiero que se destaquen un poquito más. ¿Pueden ustedes destacar algunas tácticas encaminadas para aprovechar tanto los medios tradicionales como los medios digitales con el fin de reclutar y hacer participar a miembros a lo largo de generaciones? Sabemos que incluir a todas las generaciones es muy importante en estos tiempos. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos estado trabajando con los compañeros que se han ido jubilando. Es muy importante retomar siempre la historia para poder también tener movilización. Si no tenemos la movilización, que eso es prioridad, pero una movilización con propuesta. Una movilización que la propuesta no solo sea la reivindicativa que viene a pedir un reajuste salarial, que viene a pedir condiciones diferentes solo para el maestro. No, es una propuesta que viene a ampliar a que debemos de mejorar el sistema educativo como tal, el entorno de esa comunidad, que va a venir a fortalecer aún más los espacios de desarrollo del país. Sabemos que en la medida que nosotros trabajamos de esta manera, venimos a democratizar, venimos a hacer desarrollo, pero de igual manera venimos a ser una comunidad solidaria, que eso se ha perdido por el individualismo.
Entonces, estamos trabajando fuertemente para Ujú. llegar a esos espacios y es por eso que, como le mencionaba, parte de las estrategias ha sido movilizarnos, proponer y reivindicar los derechos que en ley corresponde al Magisterio Nacional. Esto ha venido a dar entonces que nosotros hoy en el país seamos el sindicato aún más fuerte de las 6 organizaciones que es como estrategia tiene el gobierno dividido, porque yo siempre les pregunto, ¿cuántos colegios de médicos tenemos en Honduras? Solo hay uno. ¿Cuántos colegios de ingenieros hay? Solo hay uno. Sea ingeniero civil, sea de arquitectura, sea... ¿Cuántos colegios de abogados tenemos? Solo tenemos uno. Pero del magisterio tenemos 6 organizaciones magisteriales. Eso viene a dividir porque esa es parte de la estrategia. Recordemos que los maestros somos los que creamos conciencia, somos los que creamos desarrollo, porque son por donde pasa el desarrollo de cada uno de estas personas de manera sea individual o sea colectiva, porque recordemos que ahí se les enseña, incluso en muchas ocasiones, hasta hablar, hasta tener sus condiciones para poder fortalecer los valores, porque la primera escuela es la casa. Entonces, nosotros tenemos claro, hay propuesta, hay movilización, pero sobre todo debe de haber integración de la comunidad educativa de acuerdo al contexto en que nos estamos moviendo en esa región o departamento. Muchas gracias, presidente Fonseca. De verdad que ha sido un placer. Gracias por esta conversación. Y ahora, Mark, le paso el micrófono a usted. Bueno, gracias, Luis, por sus respuestas. Es evidente que usted es muy buen líder sindicalista y Carla, es evidente que usted tiene bastante talento político. Pero ahora vamos a pasar al país de Chile. Chile ha tenido una historia política realmente notable. Fue una de las democracias más sólidas de la región hasta un golpe militar en 1973. Pero 15 años después comenzó un proceso de retorno a la democracia con un plebiscito que rechazó el entonces gobernante, el general Augusto Pinochet. Y yo creo que esa experiencia nos dice algo de la importancia de la memoria democrática, es decir, el músculo de la democracia. Y hoy Chile cuenta con un sólido Estado de Derecho, con amplia protección de las libertades civiles. Es uno de los países menos corruptos en las Américas. Ha sido una voz importante a favor de la democracia en la región. Sus diplomáticos son muy activos en foros internacionales como las Naciones Unidas y la OEA. Pero a pesar de ser uno de los países también con mejor desempeño económico en la región, en 2019 ocurrieron masivas protestas contra la desigualdad. Y ese estallido social abrió un proceso a prueba, por lo menos, digamos. Y el candidato favorito es un político de derecha, un simpatizante del ex dictador Pinochet. Bueno, para abrir nuestra conversación sobre Chile, contamos con Kathy Chávez, vicepresidente ejecutiva de AfD para Nuevo México. Kathy, the floor is yours. Thank you. Gracias. Bienvenidos a todos. Yo soy Kathy Chávez. Nació en un pueblito muy chico que se llamó Florida, Nuevo México. Mi mamá era mexicana, mi papá era más gringo que todo el mundo. Today, the question, el presidente chileno Gabriel Boric comenzó su carrera política como activista estudiantil y finalmente se convirtió en presidente de la Federación de Estudiantes de Chile en el año 2011. ¿Puedo hablamos un poco sobre cómo un líder sindicalista de la educación puede construir un movimiento liderado por estudiantes
que logró tomar el poder a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Un saludo a todas, a todos. Ahora van a escuchar el acento chileno, que probablemente sea uno de los más difíciles, porque no hablamos muy bien el español, lo deformamos bastante. Pero espero me puedan entender. Bueno, efectivamente es una situación bien especial la de nuestro país, que un líder estudiantil, a pocos años de ser líder estudiantil, o sea, todavía siendo muy joven, llega a presidente del país. Y yo creo que eso es consecuencia de muchos años en que el movimiento social, en su amplio sentido, el aspecto sindical, la variante ambiental, las organizaciones de base de distinto tipo, fueron cobrando un protagonismo cada vez más fuerte, y estoy hablando desde los años 2000, 2005 en adelante, que comienza con un movimiento secundario, de estudiantes secundarios, después muy fuertemente el movimiento estudiantil, después los profesores también jugamos un papel grande en fuertes movilizaciones entre los años 2015 hasta el 2019, y todo eso fue entregando protagonismo a un movimiento social que fue levantando de alguna manera el descontento con esta democracia que, como decía Marc, tenía una larga tradición, pero que de alguna manera no lograba dar respuesta a todas las demandas y las expectativas del mundo social. Una élite muy de acuerdo entre ellos, élite política, élite empresarial, y que de alguna manera, y como decía, me parece que el mismo Marc fue al inicio, respecto a que no podemos dar por sentada la democracia, y esta puede funcionar muy bien en lo formal, pero cuando empieza a tomar distancia de la base social, esa distancia va generando problemas. Y yo creo que eso fue lo que nos ocurrió y dio paso a un estallido social muy fuerte, muy fuerte. Como la palabra lo dice, estallido, algo sorpresivo, algo que en un momento irrumpe con mucha fuerza, pero que en realidad es la acumulación de demandas pendientes que no se escuchan o no se resuelven, o se resuelven mal, y finalmente va acumulando mucho malestar. Yo diría que esa es la experiencia fundamental, y ese movimiento social, por lo tanto, toma protagonismo frente a una élite que va siendo cada vez más cuestionada. A mí me parece que el estallido social del 2019 en Chile cuestiona no solo al gobernante del momento, que era un gobernante de derecha neoliberal, sino que en realidad el cuestionamiento fue al conjunto de la élite política, fuertemente encarnado en quien presidía el país en ese momento, además un grupo de gente muy arrogante en su manera de gobernar, que fue aumentando el malestar, pero era un malestar más amplio que solamente un particular gobernante. Luego la situación ha cambiado. Hoy día en Chile la élite de alguna manera nuevamente tiene muy fuertemente el control de la agenda política, y como se explicaba, hay una posibilidad bastante cierta que pueda llegar a gobernar no la derecha, haría una pequeña corrección, una ultraderecha. Es una derecha recargada, es una derecha 2.0, con fuertes referencias en gobernantes como Trump, como Milei, como Bolsonaro, que por supuesto son una amenaza muy fuerte a la democracia, y en donde me parece que el movimiento social va a tener que jugar un papel muy importante. Por un lado, tratando de que esto no se concrete, que lleguen a gobernar, pero si llegan a gobernar, para defender las conquistas que durante años se ha tenido con la lucha social, y que se ha traducido en distintas conquistas que habrá que defender seguramente. Y para eso va a ser, y aquí cierro, va a ser muy importante el que el movimiento social sea capaz nuevamente de articularse, y partiendo por el movimiento sindical, que dentro de ese movimiento social es probablemente el más organizado. Muchas gracias. Mr. Marc, are we going to have time for the second question? Yo creo que sí. Mario sabía contestar una forma breve, sí.
This one I was asking in English, so is there interpretation for Mr. Aguilar and the rest of the guests? Oh, sorry, Kathy. Yeah, sorry, you can go ahead and ask another question. Sorry. Okay. Moreover, what are the strategic roles of visible leadership, such as political figures or union heads, versus the power of a faceless mass movement? And when might each approach be more impactful? No logré escuchar del todo bien la pregunta, pero me pareció entender que de alguna manera enlaza con lo último que dije. Yes. Y aprovecho entonces un par de minutos para reforzar eso. Sí. A mí me parece que esta democracia tradicional, por decirlo así, de la cual Chile ha sido un exponente histórico bastante fuerte dentro de Latinoamérica, al parecer hoy día es insuficiente. La democracia que consista solo en ir a votar cada tanto tiempo y elegir representantes y luego esperar la siguiente elección para volver a participar, me parece a mí que ya no es suficiente para dar respuesta a las demandas. Y me parece que no es casual que en muchas latitudes del mundo haya serios problemas con esa democracia tradicional o insuficiente, por decirlo así. Me parece que la demanda es por mayor participación social, una democracia con un carácter más social, no solo un carácter de élite. Una élite gobernante que se valida a través del voto. Por supuesto, eso es mejor que un autoritarismo dictatorial como el que tuvimos en Chile con la dictadura militar. Pero parece que hoy día no es suficiente. Y en ese sentido, el movimiento sindical, la organización de base, el mundo civil, creo que tenemos que jugar un papel muy fuerte para profundizar la democracia o para avanzar hacia esa democracia que estos tiempos requieren, y que tendría que ser una democracia donde efectivamente el movimiento social tenga un protagonismo mucho más fuerte que solo levantar demandas o hacer presión, sino que ser protagonista en la gestión misma de las políticas. También ser un actor que sea escuchado, la ciudadanía por un lado, y esa ciudadanía que se organiza a través de distintas formas de expresión. Me parece que ese es el camino, y de alguna manera en Chile en algunos momentos lo hemos logrado. Cuando derrotamos a la dictadura, que se citó también en su momento, fue por un movimiento social que se organizó muy fuerte. Un joven profesor que recién comenzaba, pero hubo mucho protagonismo de la ciudadanía. Y cuando ese protagonismo se pierde, en los años de la democracia, de alguna manera como que se deja en manos de la élite seguir gobernando, nos llevó a la crisis del 2019. Y yo creo que esa es la lección. Una democracia verdadera tiene que ser junto al movimiento social y no olvidarse del movimiento social. Gracias, señor Aguilar. Bueno, gracias, Kathy, y gracias, Mario, por ese análisis, esas muy buenas sugerencias. Y sobre el acento chileno, yo diría que a mí me encanta el acento chileno. Es algo que siempre trato de imitar, pero, pero no puedo. Bueno, ahora vamos a pasar al país de Colombia. Colombia en los últimos 25 años ha pasado de ser un estado casi fallido, francamente, a convertirse en una de las democracias más sólidas de la región. Un éxito militar contra guerrilleros de la izquierda combinó con un proceso de paz para convertir a Colombia en un país más pacífico y con una democracia más estable. Hoy el país tiene a su primer presidente de izquierda en la historia, después de décadas de gobiernos de centro y de derecha. Pero aunque el conflicto con la guerrilla ya no representa una amenaza existencial para el Estado, el conflicto sí continúa en muchas zonas del país, creando crisis humanitarias y desplazamiento de civiles. Las instituciones políticas y jurídicas de Colombia son, en general, bastante robustas, pero al mismo tiempo es uno de los lugares más peligrosos en el mundo para defender los derechos humanos y para ser sindicalista. En las últimas décadas, miles de líderes sindicalistas fueron asesinados
Y la impunidad frente a estos crímenes sigue siendo alarmantemente alta. La violencia política ha sido por mucho tiempo un problema grave. Recientemente, un candidato presidencial fue asesinado. Bueno, para seguir con el tema de Colombia, un tema bastante complicado, francamente, tenemos a Juan Ramírez, vicepresidente de AFT y dirigente de California. Juan. Gracias, Mark. Buen día para todos. Aparte de ser un líder sindical, soy un profesor de primaria. Yo nací en México y emigré a Estados Unidos y llegué a ser maestro y también líder sindical. Y yo les quiero compartir brevemente cómo aquí en Los Ángeles, que es donde radico, los maestros se han juntado con otros sindicatos para poder defender a nuestros estudiantes y en nuestras comunidades. Un breve ejemplo de lo que está pasando en Los Ángeles y ciudades grandes de Estados Unidos. Hay grupos que se dicen ser oficiales, llegan a un lugar, secuestran a personas de la calle basadas en un perfil racial y se los llevan, y si no traen una identificación, los pierden en los centros de detenciones. Tristemente, personas que no respetan las leyes que ahora existen, porque las personas que se recogen a veces son personas que tienen permisos para estar en este país, otros son residentes legales y algunos hasta ciudadanos también son. Menciono esto porque muchos de ellos son nuestros estudiantes, son nuestros padres de familia, son nuestros compañeros de trabajo y estamos viviendo esta situación sin precedentes en un país que se conocía de ley y orden y ahora no hay ese respeto a la ley. Por eso es muy importante estas comunicaciones que tenemos con ustedes, porque creo que estamos en la misma situación y donde tenemos que unirnos para seguir defendiendo nuestra sociedad y también a las personas que no tienen la voz para defenderse. Así que voy a empezar con mi primera pregunta a la señora Isabel Olaya. ¿Cómo se puede formular una protesta que sea a la vez segura y eficaz? De Latinoamérica y de mi país, Colombia, con un abrazo solidario a nuestros hermanos y hermanas docentes, esa solidaridad de clase por la situación que están viviendo. Colombia y FECODE, mi organización sindical, ha sido muestra de lucha, de movilización. Y en esa protesta sindical, es importante tener en cuenta, para hacer una protesta, puede ser por defensa de derechos, puede ser por estigmatización, puede ser por ataques. Es importante tener en cuenta unos aspectos y entre esos aspectos es importante saber de dónde vienen los ataques, saber de cuáles son los derechos que vamos a reclamar. Hay que tener claro y preciso las situaciones que nosotros vamos a exigir para poder lograr el propósito. Pero para tener en cuenta de dónde vienen esas amenazas, hay que mirar que las amenazas vienen de 3 fuentes. Y esas fuentes son el gobierno, lo que le está pasando a Argentina, lo que le está pasando a Estados Unidos, lo que nos ha pasado a nosotros y hoy, a pesar de tener un gobierno progresista, nos está pasando con la derecha de nuestro país, con la oposición de nuestro país, porque nosotros los sindicatos somos la mayor oposición para los gobiernos de derecha. Hay que tener en cuenta también a los grandes empresarios, a los gremios, a los empresarios que quieren cumplir esas políticas de privatización y entonces vienen las amenazas contra el gremio sindical.
Igualmente a esos grupos de ultraderecha que hoy abiertamente hacen ataques, que hoy abiertamente atacan al gremio sindical. El compañero decía que Colombia había sido o es el país donde más sindicalista se ha asesinado, donde más sindicalista se ha desaparecido. Entonces, para nosotros hacer una protesta hay que tener en cuenta esto. Primero, mirar de dónde viene esa amenaza, cuáles son los objetivos de la protesta, unos objetivos claros, unos objetivos precisos, lo cual nos lleva a nosotros a saber cómo vamos a hacer nuestras pancartas, qué es lo que vamos a pedir, pero importante también hacer la denuncia pública. Hay que hacer una denuncia pública de todas las situaciones que están pasando de violación de derechos, de estigmatización, de ataque ante los líderes sindicales y los maestros y maestras del territorio. Y esas denuncias públicas tienen que ir unidas a unos hechos, a unas fechas, a algo que podamos tener el soporte de denunciar, tomarnos las redes, tomarnos los medios alternativos, los medios que están a nuestros alcances. Importante la denuncia pública. Igualmente, nos toca organizar la seguridad. Y para hacer una protesta es importante, y acá en Colombia es una norma, comunicarnos con la policía para decirle vamos a hacer una protesta y vamos a pasar por tal lado, buscando la seguridad para los manifestantes. Pero también es importante decirle a nuestros maestros y maestras y a todos los que nos acompañan en nuestra protesta lo que es una protesta pacífica, lo que es ese derecho a la protesta que en todas las constituciones de Latinoamérica está contemplado, pero que hoy se viola. Por lo menos en mi país, el artículo 37 de nuestra Constitución habla de ese derecho fundamental a la protesta, a que nos escuchen. Y hoy, en medio del gobierno del cambio del doctor Gustavo Petro, hoy tenemos gobiernos en algunos entes territoriales que no permiten que el maestro protesta. Ejemplo, en la capital de Colombia, donde tenemos un alcalde, el doctor Galán, que hoy le está descontando a los maestros y maestras porque salen a protestar, que hoy están despidiendo compañeros y compañeras que no están en propiedad, sino que están en provisionalidad por el hecho de nosotros apoyar al gobierno. Entonces, esos puntos hay que tenerlo en cuenta. ¿De dónde viene la amenaza? ¿O cuáles son los derechos que vamos a exigir? ¿Cuáles son los objetivos de la protesta? ¿Cuál es, cómo vamos a abordar el tema de la seguridad? Pero también se tiene que hacer una evaluación de las protestas, de las movilizaciones, de los paros, para mirar si hemos tenido beneficio o si no, para replantear nuestras acciones venideras. Todo eso hay que tener en cuenta, hay que evaluar las condiciones de la protesta. En mi país, Colombia, nosotros tenemos 66 años de lucha, de movilización, con unos gobiernos de verdad represivos, donde la derecha ha manejado nuestro país y que no es fácil tumbar y arrancar este modelo que está incrustado en nuestro país, a pesar que tenemos hoy un gobierno del cambio y que no permiten que avancemos. Pero nosotros en Colombia nos hemos unido con todas las organizaciones sociales y sindicales, con los jóvenes, con la madre de familia, con todos nos hemos unido porque la pelea no la podemos hacer solo. Por eso llamamos desde la Internacional de la Educación, estamos llamando a todos los docentes de América Latina para que nos unifiquemos en esta lucha por un mejor mundo, donde no haya discriminación, donde la justicia social podamos tener nosotros esa satisfacción de tenerla. Es difícil la situación en Estados Unidos, muy difícil, pero llamo a los compañeros y compañeras de AFT
a que nos unamos con todas las organizaciones, para que esa fuerza sea grande, para que esa fuerza de lucha ante este monstruo que tenemos de presidente podamos salir avante. Desde la internacional, todo nuestro abrazo, toda nuestra ayuda. Y aquí seguimos, aquí está nuestra presidenta Sonia, que una y otra vez ha reiterado esa hermandad entre los pueblos latinoamericanos, entre los docentes de Latinoamérica, del continente, que necesitamos la dignidad de nuestra profesión docente. Gracias, Isabel. Brevemente, usted mencionó la importancia de una protesta pacífica. ¿Ustedes hacen algún entrenamiento para que el miembro, cuando sale a protestar, porque es muy difícil mantener la calma y no responder con violencia o confrontar en esas protestas? Les comento esto porque es algo que nosotros estamos tratando de hacer. Allá ustedes también hacen algo, una preparación para cuando sale el protestante a que mantenga la calma y no caiga en esos ataques de que respondan violentamente. Bueno, nosotros cuando vamos a hacer una protesta, hacemos asambleas. Acá se llama asamblea, reuniones de maestros en todo el territorio colombiano, donde hacemos la propuesta, se tiene que votar en una junta nacional, igualmente en cada uno de los territorios, y nosotros les decimos que no hay que dejarse provocar, porque son provocaciones, son infiltrados que nos llevan a nuestra protesta, y ustedes saben, los maestros, pues, como luchadores, como defensores de la vida, de los derechos, pues una vez se deja permear de esto. Igualmente nosotros tenemos el CI, que es el Centro de Estudios Científicos y Educativos de FECODE, pero también tenemos la Escuela Sindical de FECODE, una escuela que la dirige Isabel, y donde nosotros ahí hacemos formación política sindical para preparar a nuestros maestros y maestras, especialmente a nuestros maestros jóvenes que están llegando y que son los que van a seguir con esta lucha y con esta líder sindical. Igualmente a las mujeres. En esas escuelas sindicales que hacemos de formación, allí se le da esa orientación a los maestros para que no se dejen provocar. Tenemos que sacar de adentro de nosotros mucha fuerza para no dejarnos provocar. En este gobierno salimos a la protesta, no sale el ESMAD, que es un grupo militar que anteriormente salía a echarnos gases, a darnos bolillos, a pegarnos. En este gobierno hay la posibilidad de que el pueblo proteste, porque hasta el mismo presidente nos dice, salgan a protestar, salgan a las calles. Entonces no hay en este momento ninguna dificultad para protestar. Anteriormente, en los gobiernos anteriores sí protestábamos, pero era una situación muy difícil, donde quedaron muchos desaparecidos, maestros, compañeros, que hoy no sabemos dónde están. Entonces les llamo y siempre les he dicho, hay que hacer la formación política sindical para nuestros maestros y maestras. Nosotros como pedagogos, nosotros como formadores de sociedad, que somos críticos, analíticos, constructores de sociedad, tenemos que ir más adelante de los que nos quieren hacer daño. Tenemos que ir en avanzada y entender que si no nos unificamos y no nos ponemos fuerte para enfrentar estas políticas neoliberales, lesivas, agresivas, represivas, van a acabar con nosotros. Pero lo importante, como decía Sonia, es la unidad del gremio, es la unidad de las organizaciones sociales y sindicales, es juntarnos con la comunidad, es juntarnos con los pueblos indígenas, los pueblos afro, con los descontentos, con todos, para poder salir avante pues, de todas estas situaciones que estamos viviendo. Muchas gracias, Isabel. Mark. Bueno, gracias Isabel por esta presentación tan fuerte y gracias a Juan por sus comentarios sobre Los Ángeles también. Bueno, ahora quiero presentar a Víctor Bonilla Sánchez. Él es el vicepresidente ejecutivo de la AFT y líder de la Asociación de Maestros en Puerto Rico. Y si yo puedo hacer una pregunta a Víctor. Te recuerdo cuando yo estaba trabajando
para el presidente Obama, la sociedad civil y los sindicatos y trabajadores en Puerto Rico organizaron protestas contra las políticas económicas del gobierno puertorriqueño. Y después, en 2019, ella se manifestó en unas protestas callejeras que provocaron la renuncia del gobierno. ¿Podría compartir con nosotros cómo la sociedad civil y los sindicatos en Puerto Rico llevaron a cabo ese proceso de organización comunitaria? Sería un honor y buenas tardes a todos y a todas. Me siento sumamente emocionado por estar nuevamente con tantos buenos amigos a quienes aprecio para dialogar sobre la democracia en Puerto Rico, una defensa ciudadana. Pero antes que todo tengo que contextualizar brevemente, hablar de la democracia en un momento histórico que subraya como una época de déficit democrático en el mundo es un gran desafío en momentos en que aumenta el autoritarismo global y hablar de democracia parece una utopía. Hablar de democracia en Puerto Rico, por consecuencia, es muy complicado porque nunca existe una democracia total, ustedes lo saben, en un país colonizado por una potencia imperial. A pesar de las garantías constitucionales del sistema republicano, nuestro país es claro ejemplo de déficit democrático al no tener el poder total para tomar nuestras decisiones políticas y económicas sin capacidad de negociación internacional, sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Aunque es confuso y complicado, los puertorriqueños tenemos un arraigo cultural muy fuerte en la defensa de nuestra democracia, principalmente a partir de la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde la pasión jurídica por el estudio constitucional hasta los trabajadores de base de organizaciones comunitarias que luchan por el acceso a la justicia, a la educación, a la vivienda, a la salud y a los derechos humanos, la democracia para los puertorriqueños no se inscribe en el imperio de la ley, sino en la cultura de la justicia social. Puerto Rico ha servido como ejemplo de resistencia, fuerza y poder para otros pueblos del mundo por la movilización pública sin precedentes en nuestra historia moderna que logró la renuncia de un gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, en el verano del 19. Por cierto, el clamor colectivo tomó fuerza como un incendio forestal de grandes magnitudes cuando se filtró una conversación que recogía una conversación entre los amigos, los boys, que no eran otros que el gobernador y sus principales funcionarios, en la que insultaban y menospreciaban con todo tipo de fobia, chistes, palabras desagradables a enemigos políticos y personales, tachándolos de negros, homosexuales, obesos, pero además era una conversación cargada de burla a personas con impedimentos y a los muertos del huracán María. Así que se entendió que esto era un asunto de corrupción moral de lo público. El chat era solo una sintonía de una complejidad social muy grande que existe más de las veces la movilización y la presión que no se consigue. Pero su ejemplo de resistencia, unidad y transgresión inspira a todas las generaciones. El gobernador Rosselló renunció el 24 de julio del 2019 por la organización social y la presión nacional e internacional, por la resistencia pura y dura. Desde mi punto de vista, fue un excelente ejemplo de unidad y manifestación cívica y patriótica, pero si bien era necesaria la salida de Rosselló por su renuncia,
no era el problema de fondo lo que habíamos visto. La indignación colectiva reclamó restituir el respeto por la dignidad nacional y en todos los sectores ideológicos, políticos, religiosos, hasta económicos, no dudaron en defender juntos la democracia que tenemos, la que es posible, la que vivimos y la que no vamos a renunciar. Por eso, la calle de la fortaleza se convirtió en la calle de la resistencia comunitaria. Y para terminar y contestarle su pregunta, nadie lo expresó en mejores términos que el gran educador y filósofo John Dewey. La democracia necesita ser nacida de nueva en cada generación y la educación es su partera. Muchas gracias y sabemos que la reunión comunitaria y ir defendiendo lo que nos libera como pueblo se hace con el poder del pueblo. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy buena presentación. Yo quiero hacer una pregunta para Luis Daniel Fonseca. Luis Daniel, usted acaba de completar, tengo entendido, una conferencia pedagógica en Perú. Es un país por la cual no hemos comentado mucho hoy, pero ¿nos puede contar cómo su presentación y las conversaciones en esa conferencia nos pueden ayudar a entender la creación de los movimientos democráticos de línea base? Bueno, conocemos que el quehacer nuestro es esa parte social, esa parte donde corresponde de verdad lograr la armonía, pero sobre todo de poder hacer esos análisis y tener el propio criterio de qué es lo que corresponde para poder democratizar los procesos. Y cuando digo democratizar los procesos, no me refiero estrictamente a un proceso eleccionario partidario, sino me refiero a un proceso de una dinámica social, de ver el contexto de toda una comunidad. En ese sentido, pues, como muy bien se lo manifestaba, tenemos que recordemos que tenemos un contacto que es diario con toda esa comunidad, llámese padre de familia, llámese alumno, llámese el mismo compañero que está ahí, la academia que se encuentra siempre con muchos estudios de sociología, de muchos estudios que vienen a darnos a nosotros, incluso la investigación, como usted muy bien lo decía, las encuestas que son parte del punto de referencia, que es lo que requerimos. Entonces, ¿qué nos viene a fortalecer en estos espacios? En estos espacios nos viene a fortalecer que de repente estamos queriendo concretar una idea y cuando escuchamos que otros compañeros de otros países hermanos o de otros sindicatos, aunque sean similares a nuestro país, tienen el pensamiento de poder ampliar o de mejorar la idea que nosotros tenemos. Esto ha venido a fortalecer, como se lo decía, de algo hemos concluido y hemos reflexionado que la propuesta debe de ir acompañada de la movilización, pero sobre todo con un fortalecimiento básico de lo que se requiere estrictamente en esa comunidad, en esa región, o la necesidad que se está pasando, que no necesariamente solo es estrictamente educativa. Muchas gracias. Yo acabo de ver algunos comentarios en el chat que yo quiero contestar porque uno de los comentarios tiene que ver con mi pasado, pero solo para aclarar, nunca participé en la financiación de las contras en Nicaragua. Y bueno, hay varias otras cosas ahí que son falsas, pero solo para aclarar eso. Bueno, tenemos, yo creo, un minuto.
Para otra pregunta, voy a consultar con mis colegas para ver si hay preguntas. Do we have any other questions? ¿Hay más preguntas? ¿Alguien? Si no escucho algo de mis colegas, entonces quisiera ahora tratar de hacer esto. Es un reto, pero trataré de cerrar esta conversación tan enriquecida y trataré de extraer algunos de los hallazgos claves y conclusiones de esta charla tan rica. Ha sido un comienzo maravilloso y reconozco claramente que nuestros panelistas ven un reto enfrentando situaciones muy difíciles. Creo que esto es el principio nada más de un proceso al que estaremos ahondando. Creo que una de las cosas que hemos visto en América Latina es que es una región con gran variedad y es difícil hablar de América Latina como una unidad en el sentido que Argentina, Colombia, Honduras son sociedades muy diferentes y hablamos de eso como una porque están en la misma geografía, por lo menos el mismo continente. But I think what we picked up from this conversation is that there's a lot of commonalities, especially when it comes to the battle between democracy and Especialmente cuando estamos hablando de la democracia o la autocracia. Algo que me gusta ver lo que pasó en Los Ángeles, que podemos unirlo a la conversación de que escuchamos hoy. Yo creo que una gran cosa para mí que escuchamos para los que hablaron es el problema que puede ser participar en la democracia en Latinoamérica. No quiero bajar las amenazas en los Estados Unidos, pero tenemos diferentes amenazas aquí. Mis colegas en Latinoamérica, lo que están pasando ahora, si pueden participar y pelear, ellos pudieron hacerlo. Estoy seguro que nosotros también lo podemos hacer en los Estados Unidos. Y lo que escuchamos aquí también es el rol que las sindicatos pueden hacer, porque son estructuras que ya están en esta historia de las organizaciones, las movilizaciones que tienen. Yo conozco mucha gente en los Estados Unidos que usualmente escucho cuando dice, ¿qué puedo hacer para participar en ese panel para la democracia? ¿Cómo puedo combatir el autoritarismo que se está viendo en los Estados Unidos? ¿Cómo conecto? Yo creo que los sindicatos es una de las áreas donde las personas pueden conectarse y hablamos aquí en la importancia de los sindicatos que empiezan a hacer enlaces con otras organizaciones de ambiente, los doctores, cualquiera. También es importante la importancia de no solamente hablar de los derechos de los sindicatos o los maestros, pero hacerlo más amplio para incluir temas políticos y sociales, para que todos se puedan sentir parte de. También escuchamos una estrategia de varias partes judiciales, legislativas. Obviamente movilización, marchas son importantes. Es importante poner diferentes políticas, pero una ventaja que tenemos aquí en los Estados Unidos, en los países que tal vez no tienen, nosotros tenemos un sistema federal donde los estados tienen mucho peso y nos quedamos frustrados en el Congreso. Y la Corte Suprema también está al lado de un presidente autócrata, pero hay mucho que se puede hacer por medio de los estados. Y eso es algo que tenemos aquí. También escuchamos también la importancia de solidaridad internacional y les agradezco oír las palabras de solidaridad de nuestros colegas que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. De nuevo empezamos esta sesión que pasé 4 décadas pasando en las democracias en los otros países y no había pensado lo que pasaba aquí. Y siempre decía solidaridad en una dirección de norte a sur, pero ahora estamos viendo que viene del sur a norte también. Entonces, quiero agradecer a nuestros presentadores hoy y dar mi apreciación para los que han compartido con nosotros las lecciones que han aprendido y tenemos mucho que aprender de ellos. Y yo sé que ya estamos pasando de tiempo y se lo quiero pasar de nuevo. Creo que vamos a ver aquí a Evelyn.
Muchas gracias, Mark, por modelar un grupo tan importante de conversaciones durante los últimos 90 minutos. Y gracias por ayudar a destilar la sabiduría de nuestros panelistas en lecciones, sugerencias y advertencias para aquellos de nosotros que luchamos en este momento con nuestro propio ataque autoritario. Yo, por mi parte, soy agradecida del poder de un movimiento obrero verdaderamente internacional, uno que se da cuenta plenamente de la verdad de la declaración del gran líder sindical mexicano-americano, César Chávez. No podemos buscar logros para nosotros mismos y olvidarnos del progreso y la prosperidad de nuestra comunidad. Nuestras ambiciones deben ser lo suficientemente amplias como para incluir las aspiraciones y necesidades de los demás por su bien y por el nuestro. Aquí estamos, amigos, luchando juntos contra la injusticia como compañeros sindicalistas con ambiciones lo suficientemente amplias como para incluir las aspiraciones y necesidades de nuestros colegas de Perú, Chile, Honduras, Argentina y Estados Unidos. Hablamos en nombre de la AFT. Quiero darles a ustedes, valientes hermanos y hermanas latinoamericanos, nuestro más profundo agradecimiento. Hablando en nombre de la Internacional de la Educación, quiero agradecerles a todos ustedes por sus luchas pasadas y presentes para hacer realidad una educación pública de alta calidad en sus países, impartido por educadores calificados y sindicalizados con sus tratados con dignidad y respeto y reciben salarios justos. Qué honor estar con ustedes hoy, inclusive virtualmente. Juntos podemos decir la verdad más profunda del movimiento sindical, que juntos podemos lograr mucho más de lo que podremos lograr por nuestra cuenta. Gracias a todos. Mary Catherine, por favor, ciérranos. Thank you so much, Evelyn. Gracias, Evelyn, y le quiero agradecer a todos que estuvieron con nosotros hoy. Albert Schenker Institute ha sido un privilegio para nosotros compartir con Education International Latinoamericano, IFT, el Departamento Nacional, para tener esta discusión tan grande, tan buena, porque pudimos aprender muchísimo y también podemos ver hacer más fuertes las democracias para todos nosotros. Y cerrando, quiero decir de parte de AFT, presidente ejecutivo Evelyn de Jesús y miembro de Shaker Institute, Edwin Ramírez, Kathy Chávez, Carles Fernández Matz. Muchas gracias a Víctor, a Sonia, a Isabel, a Luis, Daniel, Mario y a nuestro moderador Mark, por hacer que esta discusión fuera tan buena y darnos contribuciones tan enriquecidas para actuar ahora que ya aprendimos de ellas. Muchísimas gracias a todos. Espero poder verlos de nuevo pronto. Estén seguros. Buenas noches.